anuncio. Vamos ahora a la palabra que queremos compartir y le voy a pedir que busque conmigo en Hechos, en el capítulo 19. Vamos a llamarle a este mensaje cómo pasar de la teoría a la práctica, a la realización. O sea, cómo hacer efectiva la obra de Dios. Cómo se hace efectiva, se realiza, se materializa la obra de Dios. Vamos a leer primero. Dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró allí algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Entró Pablo en la y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, o sea, los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros ordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar al Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran de los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Dios, este texto es un espejo
que nos refleja y nos muestra qué poderoso eres, qué glorioso y qué es lo que tú haces en cada ciudad, en cada iglesia. Señor, solo tu Espíritu Santo en esta mañana nos puede confrontar profundamente, hacernos ver lo que tú en verdad haces. Solo tu Espíritu Santo puede persuadir, tornar nuestra voluntad, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros afectos, para anhelar glorificarte de esta manera. Queremos que te glorifiques en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es más agradable, lindo, hermoso para usted? Tener una promesa de dinero que alguien le va a dar dinero, o tener ya el cheque en su mano. ¿Qué es mejor? El cheque, porque el cheque ya tiene mayor garantía. ¿Y qué es mejor? ¿Qué se siente mejor? ¿Tener el cheque? ¿Tener el dinero después de haberlo cambiado en el banco? Se siente más seguro, ¿verdad? Uno sale del banco con efectivo, cash. ¡Qué alegría! Uno siente que ya tiene el poder de comprar, ¿verdad? Tienes una promesa de dinero o un cheque. ¿Tienes en realidad dinero? No, no tienes todavía efectivo el poder adquisitivo. De pronto tú puedes ir al banco y decirle, lo siento, ese cheque no se puede cambiar hoy. ¿Por qué? Como a veces pasa, se nos cayó el sistema, madre mía, qué ineficiencia. O ese cheque no tiene fondos. No es lo mismo, ¿verdad? Tú puedes tener una garantía de dinero, pero no hacerlo, no tenerlo en efectivo. Y no es lo mismo, ¿verdad? Una vez oí una historia de un pastor que se juntó con otro y uno de los pastores le dijo, mire pastor, ¿cómo están? Bien, mucho gusto, etcétera. Yo soy el pastor fulano, estoy preparado en hermenéutica, en exégesis, en homilética y en apologética. Ah, qué bien, le dijo. ¿Y usted dónde va? Voy aquí a orar por una persona que está endemoniada. Acompáñeme. Bueno, vamos. Y entonces cuando llegan le dice al pastor muy docto, pase usted. El rato sale. ¿Qué pasó? No sé, dígame, no pude liberar al endemoniado. ¿Qué principios eclesiológicos debo aplicar? ¿Algún principio hermenéutico tengo que aplicar? Y el otro pastor dice, no, échelo. ¿Pero cómo? Explíqueme, dígame los pasos. Échelo, dijo. Y entra y sale y nada. Y entonces entra el otro pastor y sale al minuto y dice, ¿y qué pasó? No, ya lo eché. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es la teoría, otra la efectividad para resolver. Una vez el famoso predicador Watchman Nee estaba en Inglaterra y al final de su viaje les preguntó qué le parecía la iglesia de Inglaterra. Eso fue en la primera mitad del siglo XX, 1930 por ahí. Y él les dijo, ustedes tienen mucho conocimiento, pero si van a China, no tendrían ni así de fe para liberar a un endemoniado. Les dijo, o sea, a la hora de esos desafíos, no podían resolver. Y muchas veces hay cosas que pensamos nosotros que tenemos, pero cuando se nos hace un inventario, una revisión, nos sorprendemos, no las poseemos. ¿Alguna vez usted ha llegado a un restaurante
ha comido o a una tienda ha llegado a la caja y cuando abre su billetera descubre que no tiene dinero? No tenía efectivo. Usted pensó que tenía cash, pero lo tenía. Y así puede pasar en la iglesia. Podemos tener muchas promesas, creer que tenemos grandes cosas, pero a la hora de que realmente la obra de Dios se esté haciendo en nuestras vidas, no ver. Este pasaje nos enseña qué hace que la obra de Dios se cumpla, se realice efectivamente y prospere. Hermanos, la iglesia verdadera es una iglesia que experimenta el poder de Dios en sus vidas. De maneras, es una iglesia que ha comprobado que Dios es efectivo, real y poderoso. Pablo le advierte a Timoteo de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia del evangelio. Primera de Corintios 4:20 dice que Dios no consiste en palabras, en hablar, sino en poder. Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para obrar en nosotros mucho más allá inclusive de lo que podemos entender o pedir. Hechos 1, versículo. Jesucristo prometió a sus discípulos que ellos serían investidos con poder de lo alto para ser testigos efectivos del evangelio. Primera de Corintios 1:24 nos muestra que el Dios poderoso se ha manifestado en Jesucristo a través del evangelio a nuestras vidas. Cristo, nosotros predicamos a Cristo, para algunos tropezadero, para otros locura, para los que Dios llama Cristo es poder de Dios que actúa en nosotros. Primera de Corintios 2:5 dice que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Has experimentado el poder de Dios obrando en tu vida? Muchas cosas en la vida de la iglesia son sobrenaturales. De convertirse en cristiano es algo sobrenatural. La vida cristiana es sobrenatural. Los creyentes dependemos de un Dios que es poderoso y capaz de hacer muchas más cosas de las que nosotros pudiéramos hacer. ¿Has experimentado la realidad y el poder transformador y capacitador de Dios sobre tu vida? Entonces no puedes saber si eres verdadero creyente. Y lo que vemos aquí es una iglesia que formó fruto del poder de Dios obrando. Una iglesia poderosa, efectiva. Lo contrario sería una iglesia ineficaz, débil. Si todo el libro de los Hechos que hemos estado predicando ha sido un huracán de evangelismo, iglesia, misiones, convertidos y demás, los capítulos 16, 17, 18 y 19 son el centro del huracán, lo más recio. Es muy claro todas las tremendas cosas que han pasado cada vez que llegaba a una ciudad. Qué iglesias tan vibrantes, poderosas, nacían en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto y ahora en Éfeso. Cada vez daba. Y aquí vemos, versículo 1, que Pablo sigue la racha a todo galope, batalla tras batalla, imparable, sin perder el tiempo. De hecho, Pablo iba tan rápido que al pocas veces
se iba dejando nuevos convertidos, grandes señales y milagros, y dejaba a sus colaboradores para con las mismas arremeter contra otra ciudad y conquistarla con el poder de Dios, con el evangelio. Y que dejó a Timoteo en Macedonia, en Filipos, que dejó a Priscila y Aquila en otro lugar, los volvió a llamar, los volvió a enviar, y Pablo seguía y seguía. ¡Qué tremendo! De vez en cuando la historia de conquista, para prestarle mucho más atención a lo que acontecía en ciertos lugares y en ciertas iglesias. Y aquí pasó eso. El Espíritu Santo inspiró a Lucas para que le dedicara más de 40 versículos a la obra que se hizo en Éfeso. Y casi 3 Pablo estuvo ahí por lo que Dios estaba haciendo aquí. Si pudiéramos resumir, siempre les hago esta pregunta, todo el capítulo, ¿dónde está el versículo que resume, recoge, sumariza todo? ¿Cuál? Dígalo, a ver, los teólogos. ¿Él? ¿Dijeron? ¿Cómo? El 20, muy bien dicho. ¿Quién fue que dijo? El 20, muy bien. Así, conclusión, resultado, así crecí poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. De eso se trata todo el capítulo. Y es importante que usted entienda eso, porque si, como también siempre digo, si no entendemos lo que el texto enfatiza y dice, no podremos entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Este pasaje nos quiere mostrar cómo el poder de Dios se manifiesta a través de la predicación del Evangelio para salvar, fortalecer, establecer, formar creyentes, es destruir las obras de las tinieblas en el mundo que nos rodea o en nuestra ciudad. Este pasaje muestra que Dios respalda su palabra, mandando su espíritu a obrar, si es que nosotros, como Pablo, damos adecuados. Así que yo creo, queridos hermanos, que Dios nos quiere decir aquí que es hora de revisar como iglesia qué cosas Dios realmente ha hecho en nosotros, cuán efectiva se ha hecho en medio de nosotros, en quienes de nosotros es evidente la obra de Dios, en qué formas podemos decir que Dios verdaderamente está obrando en medio nuestro. Una revisión a la luz de la iglesia para ver si estas cosas se han realizado también en nosotros. Y esto es increíble. Llega Pablo llegó. Pablo encontró 12 hombres. Pablo, el evangelio, ¿cómo es? Les predica. Pablo ora por ellos y ya, ¡pum!, se encendió la obra. Eso es todo lo que Pablo tuvo que hacer. Oh, pero Dios estaba con Pablo. Así que para que efectivamente se haga la obra de Dios en una iglesia en medio nuestro, veámoslo. Número 1, ingrediente número 1. La obra de Dios se hace efectiva cuando hay discípulos llenos del Espíritu Santo. Ese es el punto número 1. El primer cheque, que no lo debe guardar en un cheque en papel, sino cobrar y hacer efectivo, es este: la promesa de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas
es indispensable para que haya efectiva obra de Dios en medio nuestro, en nuestra iglesia, en la ciudad de Santiago. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo detectó una necesidad, detectó algo raro, detectó algo que no estaba normal. Pablo llega, dice que aquí que encontró ciertos discípulos, quizás creían en Jesús, quizás simplemente tenían inclinación por las cosas de Dios y se estaban reuniendo, pero lo interesante es, entre comillas, discípulos sin el Espíritu Santo. Pablo los encuentra y lo primero que les dice no es, bueno, ¿de qué iglesia sois? Explíquenme el Evangelio. Sino, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué pregunta? Y ellos dijeron, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Al parecer fue evidente para Pablo esa condición, quizás por la falta de inclinación en ellos, de vitalidad espiritual, quizás por la falta de transformación en sus vidas, quizás por la falta de devoción y piedad. Pablo sabía todo lo que el Espíritu Santo había venido a hacer en una persona en el nuevo pacto, y al parecer no vio nada que el Espíritu Santo hace en una persona, porque el Espíritu Santo regenera, convierte, vivifica, llena de amor, llena de gozo, llena de paz, santifica, nos hace más como Cristo, nos da fuerza y poder, nos da gozo. Sé que vio Pablo, pero por ahí fue su pregunta. Óyeme, ¿ustedes tienen o no tienen al Espíritu Santo? Y el punto es que debemos reconocer que hay personas afines a las cosas de Dios, conocedoras de la Biblia, evangélicas entre comillas, porque nacieron en la iglesia y hasta que dicen haber creído en Cristo, pero en las que no se ve ninguna evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y si dice la Escritura, solo se lo voy a mencionar, en Romanos 8, versículo 11 en lo adelante, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Así que no malinterpreten esto, porque hay personas que dicen que uno puede ser cristiano verdadero y no tener el Espíritu Santo y que después tiene que recibirlo. Eso es mentira, eso no es bíblico. La evidencia del creyente es que uno ha sido bautizado con o en el Espíritu Santo. Así que lo primero que Pablo hace al empezar esta nueva obra es preocuparse por aquel aspecto de la salvación que es regeneración, bautismo y llenura del Espíritu Santo. Porque esto que acabo de mencionar viene con la salvación. Pablo enfoca esa parte del Evangelio porque dice, os es necesario nacer del agua y del Espíritu. Los que tienen el Espíritu de Dios, y Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gálatas 4:24, y por cuantos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
El hombre natural, 1 Corintios 2:11, no entiende las cosas que pertenecen a Dios. Solo el espiritual. La Biblia nos dice, todo lo santo hace. Ahora bien, ¿cuál era la causa de que hayan aparentes creyentes, pero sin el Espíritu Santo y sin ninguna evidencia del Espíritu de Dios? La causa en verdad era que no eran creyentes o que no habían conocido el Evangelio, vivido un Evangelio defectuoso. Porque si ustedes ven, Pablo, ellos le dicen, no tenemos el Espíritu Santo, la verdad, Pablo. De hecho, ni sabíamos que había tal cosa, aunque somos discípulos. Entonces Pablo le hace otra pregunta. Y la pregunta tiene que ver ya propiamente con si habían conocido realmente a Jesús o no. Y le dice, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y ahí se descubre cuál era el problema. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Y ahí Pablo les enseña el Evangelio y los corrige. Y les dice, Juan bautizó un bautismo preparatorio, que la gente se arrepintiera, se limpiara de sus pecados y se preparara cuando viniera el Mesías. Pero ese era el bautismo de Juan. Ese no era el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es que se bautice todo aquel que cree en Jesucristo como el Mesías, Salvador, quien murió y resucitó de entre los muertos. Y Pablo les explica eso. Les hace una oferta del Evangelio. Entonces, ahí Pablo les predica y los bautiza y se demuestra que no eran verdaderos creyentes. Y después Pablo ora por ellos. Versículo 6. Y les impone las manos. ¿Para qué les impuso las manos Pablo? Para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando uno en verdad se convierte a Cristo o nace de nuevo. Y se manifestó, se evidenció para estos mismos discípulos que ellos tenían el Espíritu Santo al manifestarse dos de los dones del Espíritu Santo. El hablar en lenguas y el profetizar. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, irremediablemente, irrefutablemente, transforma a la persona. Amén. Llena a esa persona, fortalece a esa persona. Cuando el Espíritu Santo entra a un corazón, esa persona experimenta arrepentimiento, convicción de pecado. Eso es así. Cuando el Espíritu Santo toca un corazón, esa persona se vuelve a Dios, responde a Dios, se entrega a Dios, se rinde a Dios, comienza a conocer a Dios, a amar, a entender, a adorar a Dios. Su corazón es cambiado, es vuelto en otro hombre, pasa de muerte a vida, pasa de tinieblas a luz, pasa de pecado, dureza, obstinación,
maldad y rebeldía a obediencia, a adoración. Todo cambia. Todo cambia. Si Pablo visitara hoy día nuestra iglesia un domingo en la mañana y entrara por esa puerta a las 9:30, mejor que no llegue a las 9:30, yo le diría a Pablo, ven a examinar nuestra iglesia, pero ven a las 10:30. Y pasara y saludara y nos mirara y empiezan los cantos y comienza a mirarnos. ¿A cuántos de nosotros nos preguntaría, ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿Tú? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué tienes el Espíritu Santo? No se nota. A ver, dime cómo es tu vida. ¿Con cuánto gozo andas? ¿Cuánto te afecta el carácter de Dios, la presencia de Dios? ¿Cuánto te duele el pecado? ¿Cuánta fortaleza experimentas en el sufrimiento? Pero no hace falta que venga Pablo, porque aquí está Jesús, aquí está Dios. Y quizás alguno de nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿tienes el Espíritu Santo? Quiero decir que este pasaje resalta una manifestación poderosa, efusiva, sobrenatural del Espíritu Santo. Nosotros creemos como iglesia, por si alguno no lo sabía, que Dios sigue manifestando los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. No lo hace en todo lugar igual, ni con los mismos dones. Lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, pero Él puede seguirlo haciendo. Y Primera de Corintios capítulo 12 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y entonces los enumera: profecía, lengua, sanidades, interpretación de lenguas, palabra de conocimiento. Y dice el versículo siguiente: pero estas cosas las hace el Espíritu repartiendo como Él quiere. Siguiendo con el mismo tema, en el capítulo 14, versículo 1, dice: sigan el amor y procuren, busquen ardientemente los dones espirituales. Pero sobre todo dice que profeticéis. Es decir, queridos hermanos, que está bien que leemos una verdadera manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Hay una corriente, una de la iglesia evangélica, que cree que los dones milagrosos del Espíritu Santo no están vigentes. No podemos entrar a explicar eso, es una polémica larga y profunda, pero solo para darle un adelanto, otro día si quieren les pongo, se basan en Primera de Corintios 13, donde dicen que los dones cesarán cuando venga lo perfecto, y dicen que lo perfecto se refiere al canon de la Escritura, es decir,
que cuando la revelación de la Biblia quedó completa, ya no hacían falta los dones del Espíritu Santo. Pero nosotros consideramos que esa es una mala interpretación del texto, porque el texto está hablando de la venida del Señor y del fin, cuando venga lo perfecto, se refiere a eso. Permítame decirle algo para que usted pueda anhelar la obra del Espíritu Santo. Nosotros caminamos, esta iglesia local, entre la teología cesacionista, eso es jerga teológica, de cesar. Enseña que no hay tal cosa como una manifestación sobrenatural del Espíritu, y caminamos entre, o sea, fuera de eso, y entre la teología pentecostal, que enseña que puede ser salvo sin tener el Espíritu Santo y como una segunda bendición, y enseña que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Nosotros no estamos ni en una ni en la otra, sino todo lo contrario. En medio, creemos que todos los verdaderos creyentes, en el momento que se hacen creyentes, son habitados, bautizados con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo viene a morar en sus corazones, pero creemos también, la palabra les dice posteriormente que sigan siendo llenos del Espíritu Santo, es decir, que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua, repetitiva en la experiencia diaria, y creemos que el Espíritu Santo se puede manifestar de maneras milagrosas, de maneras poderosas, como Él quiere, al tiempo presente. ¿Se entendió? Ese punto es básico en nuestro documento. Usted no puede hacerse miembro sin eso, eso está ahí. Es importante, ¿ok? ¿Crees en la obra del Espíritu Santo? ¿Crees en la llenura del Espíritu Santo? ¿Anhelas, procuras y buscas la fortaleza, la unción, el gozo, el poder que produce el Espíritu Santo? Así que aquí tenemos algo bello, y fueron solo 12 gatos, pero llenos de... Tremendo. Vamos a un punto más. El sermón tiene 4 puntos, pero quiero ir lento. Segundo ingrediente. La obra de Dios se hace efectiva, en segundo lugar, cuando los que establecen en la palabra de Dios. Versículo 8, 9 y 10. ¿Los ven ahí? Cualquiera diría que con lo que acaba de ocurrir, ya Pablo tenía una iglesia. Después de todo, habían discípulos llenos del Espíritu Santo y con dones espirituales. Cuando Pablo llegó a Corinto en Hechos 18, algo que Primera de Corintios dice de Hechos 18, es que cuando los corintios se convirtieron, recibieron dones espirituales. ¿Se da cuenta de eso? Por eso Pablo, cuando les escribe, le da una lista de todo lo que ellos ya vivían. Aquí solo dice que hablaban en lenguas y que profetizaban, solo eso. Pero Pablo diría, ya tenemos una iglesia espiritual, aquí hay gozo, unción, aquí hay poder, aquí hay vitalidad, aquí hay entusiasmo, aquí hay una adoración celestial, aquí hay conversiones,
¿Qué más podemos pedir? No, espérate. Ahora esta iglesia necesitaba la palabra de Dios, saturarse de la palabra de Dios, establecer sus vidas en la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios. Si está tomando nota, un texto muy precioso acerca de la palabra de Dios en 7:10. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir, buscar, conocer la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Es decir, consagró su vida, la preparó para meterse en la Dios. Tres cosas vemos aquí que hizo Pablo. Pablo le entró con todo a la palabra. Miren que a partir de ahí Pablo no hizo reuniones de avivamiento para ser bautizados con el Espíritu Santo, ni reuniones de alabanza ni de adoración. Enseñanza, enseñanza y enseñanza. Palabra de Dios, como dicen los teólogos dominicanos, por un tubo. Y lo primero que hace es que tiene un ministerio inicial de enseñanza por 3 meses, donde dice que él discutía. Eso es como apologética, responder preguntas. Persuadía, estoy en el versículo 8, eso es evangelismo, y lo hacía con denuedo o con valentía. Algunas versiones dice valientemente y otras versiones dicen abiertamente, sin cohibirse. Y eso es importante, sobre todo en el evangelismo. Ahora, miren el versículo 9, por favor. Por un tiempo su ministerio de la palabra fue abierto, público, libre, evangelístico. Pero llegó un momento en que se separó de los que no querían ya recibir la palabra y separó a los discípulos, a los que sí querían recibir la palabra. Porque hubo un grupo que dice ahí, se endurecieron, se pusieron reacios, tercos. Es lo mismo que volverse calloso. Ya no le entra la palabra. No le entra. No la quiere. Una versión creo que dice la resistían. Qué tremendo es. Cuando un amigo, que es amigo suyo, usted le predicó a un vecino o un hijo suyo, ya es una cosa que se pone así. Usted quiere hablarle de la palabra, hablar de la palabra. A veces es tremendo, los corazones son tremendos. A veces aún en nuestros hijos chiquiticos hay 2 que sí y hay uno que está, ¿verdad? No pueden ser discípulos. Dice también aquí que se volvieron incrédulos. Como algunas versiones dice que se volvieron incrédulos y otras versiones dicen con la misma palabra griega que se volvieron desobedientes. Porque es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. Hay mucha gente que escucha de Dios por un tiempo y después la rechaza. Algunos abiertamente no quieren creer, pero otros sutilmente. Y dicen que es que no comprendo algunas cosas, es que algunas me parecen contradictorias, es que no estoy seguro si es así. Cuando el evangelio es simple, cualquier niño lo entiende. No es falta de inteligencia o comprensión, el problema es incredulidad. Y la incredulidad es desobediencia. Ese es el problema. Se endurecieron, se volvieron incrédulos o desobedientes. No, eso no es así. Eso lo dice Pablo. Él dice que lo está sacando de la Biblia, pero eso no es así, no lo creo.
Y también dice que hablaron mal del camino, o blasfemaron, o maldijeron el camino. Comenzaron a hablar en contra, a atacar el cristianismo. Comenzaron a contradecir, a negar y a ridiculizar la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, noten ahí un término importante, y es que al final del versículo 8 dice, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que ellos rehusaron creer o aceptar que el reino de Dios venga real y efectivamente a sus vidas a través de Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe? Eso significa rechazar el reino, rechazar que Dios reine en nuestras vidas, al rechazar a Jesucristo, al rechazar el Evangelio del arrepentimiento y la fe. Así que esto de contradecir, de maldecir, de no creer, de dudar, el inteligente, eso no es nuevo. Eso siempre ha existido. Y la verdad que la Biblia le llama eso ser necio. ¿Qué es ser necio? Es decir, para yo decir que aquí no hay un púlpito, ¿ustedes lo ven? Sí. Si yo digo no, ahí no hay, estoy siendo ciego. Hay que estar muy a oscuras para no ver lo que es evidente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Peor que eso, 2 Corintios 4 dice, el evangelio del reino de Dios, de la vida eterna, entre los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo cegó su entendimiento por ser incrédulos. Ahora, versículo 10. Estamos ya en la recta final. Pablo se separó separó a los discípulos. Pero antes de ver, vean dos versículos muy importantes, de muchísimos que pueden ver. Juan 8. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, lo que Jesús mandó. Verso 31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero Pablo, acabas de ver que hablamos en lenguas, que tenemos los dones. Eso no es suficiente. Es la palabra de Dios la que edifica, la que establece, la que encamina, la que forma, la que convierte. Primera de Pedro 2, versículo 1, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Eso hacen los discípulos. Se dejan confrontar, se dejan enseñar,
se dejan iluminar, se dejan llenar, fortalecer, edificar por la palabra de Dios. Y finalmente ahí en Hechos, en el versículo 10, dice: esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Hubo una preocupación por impulsar, diseminar, expandir, saturar con la palabra de Dios, primero la iglesia y después a través del evangelismo, ciudad y toda la región. En 2 años, todos los que habitaban en Asia, eso es toda una región, oyeron la palabra del Señor. La principal actividad de esta iglesia fue la enseñanza. Y dice el versículo 9 que se reunían cada 15 días. Algunas de nuestras células son cada 15 días. Porque si la hacemos semanal, la gente le da ya surmenage. Diariamente. En 2 años, el capítulo 20, Pablo les dijo: no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. En 2 años aprendieron toda la Biblia. Al parecer, Pablo y esta iglesia se habían preparado espiritualmente, se habían comprometido eclesiásticamente y habían hecho un plan logístico para estudiar la palabra de Dios, conocerla bien, capacitar a algunos, evangelizar a toda la ciudad, plantar grupos de enseñanza en distintas partes y plantar iglesias. Es en ese tiempo que se plantaron las iglesias de Colosas, Laodicea y Hierápolis, que se mencionan en otras partes. La palabra de Dios, amados hermanos, sin la palabra de Dios. Así que el evangelio, concluyendo, produjo discípulos llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios, el evangelio, produjo también creyentes llenos de la palabra de Dios, que dependían, eso es lo siguiente, del poder de Dios. ¿Y saben qué? Aunque sea hubieron 12. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos discípulos Dios quiere ver en la iglesia cristiana Oasis llenos del Espíritu Santo? ¿Habrá 1? Aunque sea. ¿Habrán 3? 12. ¿Cuántos usted cree? Eche un número. No, que efectivamente lo hay. ¿Cuántos hay? No lo diga, no lo diga. No lo diga. Podemos ser muy optimistas o muy pesimistas. Pero oremos. ¿Cuántos discípulos llenos del Espíritu Santo hay en esta iglesia? Esa es la iglesia efectiva. ¿Cuántos discípulos hay llenos de la palabra de Dios en esta iglesia? 2, 3, 12. ¿Habrán 12? Puede que hayan más de 12. Lo que sí estoy seguro es que no todos. Igual que lo primero, ponernos de pie. Pero pueden aparecer. Voy a pedirle a los músicos que pasen aquí. Vamos a cantar un canto muy viejo que hace años cantábamos, los más viejitos. Pero puede que sí hayan personas
que sí quieran esto. Amén. Pagar el precio. Lo voy a hacer de nuevo a modo de pregunta. ¿Quieres, antes de irte, reflexionar profundamente? No te dejes distraer. ¿Quieres ser un discípulo lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser un discípulo lleno de la palabra? ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Mira, si no lo has experimentado, si ves que tu corazón se conmueve por el pecado, por la desobediencia, si ves que tu corazón no se conmueve para con Dios, si ves que en tu corazón no ha brotado una vida nueva, un nuevo amor por Dios, si ves que en tu corazón hace mucho no experimenta alegría y gozo en Dios, hay buenas noticias. El Espíritu Santo es una promesa gratuita por gracia para todo aquel que lo busca, que lo necesita, que reconoce su necesidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos un cambio, una renovación? Llámele un avivamiento, un despertar, una llenura. Que Dios profundamente toque tu corazón y te cambie. Hermanos, les voy a decir la verdad. A veces no queremos oír esto y pecamos de optimistas falsamente. Tenemos entre nosotros gente que espiritualmente ya lo dije. ¿Me escuchó? Tenemos adultos y jóvenes que están como la hierba que se ha secado y marchitado, mundos o muy muertos. Y lo tremendo es que solo Dios puede revivir tu corazón. No hay iglesia, no hay pastor, no hay familiar que lo pueda hacer. Pídele al Espíritu Santo que toque tu vida, que quebrante tu corazón, que remueva todo lo que hay en ti. ¿Crees en Él? Amén. Mira esta letra. Tu poder necesitamos, amor entre tu pueblo. Desde tu mano fluye hoy. A tu presencia hoy venimos. Ven. Pidiendo que tu gracia Póstrate. a tu pueblo traiga un reino de verdad. Ahora no, Señor. Toca a tu pueblo.
gracia de poder, no una obra temporal. Restaura nuestra autoridad y poder, con tu viento sopla hoy aquí. Toca a tu pueblo. Vamos a cantarla de nuevo desde el comienzo. Vamos a cantarla en adoración. Tu poder necesitamos.